Bueno, como ya todos saben o los que no me conocen, mi nombre es Patricia Quiroga. Soy la esposa de Roberto Quiroga. En la edad de muy pequeñita, yo fui criada por mis padres, por mis abuelos, mi abuela materna. No fui criada con mi mamá. Cuando tenía como algunos 3, 4 años, me caí de un segundo piso. Mi cabeza se rompió, se abrió y desde ahí el Señor vino trabajando conmigo. Mi testimonio se llama Mi vida tiene un propósito. ¿Por qué le puse así? Yo leí el libro Una vida con propósito de Rick Warren y yo me preguntaba, he puesto a las hermanas a dar su testimonio, pero mi testimonio no le he puesto un tema, un título. Hablé con el Señor, oré con el Señor y eso fue lo que trajo a mi mente de que mi vida tiene un propósito. Desde el vientre de mi madre, el Señor pues me escogió, como dice la palabra, con algún propósito. No lo sabía, no lo entendía, no lo conocía, hasta que mi vida fui creciendo en mi adolescencia, desde mi niñez me crié muy sola, a pesar de que tenía muchas personas alrededor de mi vida. En mi corazón había un vacío muy grande. Pensé que era el vacío del no haberme criado con mis padres. Pensé que eso podía ser lo que faltaba en mi corazón, pero según fue pasando la etapa de la adolescencia, me acuerdo que tenía vecinas que me llevaban a la iglesia pentecostales, a reuniones. Conocía vecinas que hacían células, me invitaban, iba, me hacían el llamado y yo decía que no estaba preparada todavía, que después le avisaba. A mi abuelo, desde antes de mi nacimiento, mi abuelo ha sido copastor, siempre ha vivido aquí en los Estados Unidos y ha sido copastor desde antes de mi nacimiento, pues él ha orado por mí. Siempre oro por la barriga de mi mamá, oro por mí, por su primera nieta. Mi vida fue transcurriendo y muchas veces fui a muchas iglesias, no voy a decir los nombres, buscando llenar ese vacío en mi corazón de tristeza, de amargura, como dice la canción. A pesar de que estaba acompañada de personas, nunca me sentía acompañada, nunca sentí amor eh, físicamente de nadie. Me sentía que no valía nada, me sentía que no era nada. Incluso cuando mi abuelita me castigaba, pensaba que mi abuela lo hacía porque no me quería. Eh, Decía, será porque como no es mi mamá, por eso me castiga. Y para mí era muy difícil crecer con un vacío en mi corazón porque no entendía por qué tenía ese vacío en mi corazón. Y decía, ¿qué es lo que me falta? Porque económicamente pues vivíamos bien, no me faltó nada con mi abuela, me dieron lo mejor como, como niña, como adolescente, estuve en buenos colegios y todo lo que humanamente una persona puede dar, pero mi corazón siempre estaba vacío, muy triste, al punto de que mis hermanos y mi mamá me llamaban amargada porque hacían reuniones y yo no quería compartir, o si estaba en el lugar, era como si no estuviera, a pesar de que era adolescente, eh, no tenía esa alegría, esa picardía de la juventud. Siempre pensaba que nada me llenaba, nada me hacía feliz. Podía comprar lo que quisiera, podía tener lo que quisiera, pero nada me llenaba mi corazón. Y siempre me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay en mi vida? Mi vida fue transcurriendo, fueron pasando muchos acontecimientos
Lloré, sufrí como adolescente, pues me enamoré, tuve decepciones. En ese país, pues cuando ya uno llega a la adolescencia, es adulto, pues hay que trabajar, hay que ayudar. Yo trabajaba, ganaba mi dinero, pero eso no me llenaba pues el vacío que había en mi corazón. Sufrí mucho, lloré mucho, no encontraba la respuesta a mi corazón. Empecé a trabajar en una escuela, tenía dos compañeras que eran cristianas, pero en el transcurso de mi vida descubrí, ahora que soy cristiana, dos tipos de cristianos. Los que son cristianos domingueros, como le llaman, y los que son cristianos de corazón, que hacen la obra, que viven lo que predican, que lo que leen lo practican. En mi vida tuve rodeada de personas cristianas, pero no con esa valentía me hablaron, no con esa autoridad que a veces uno necesita para poder entender que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. En mi adolescencia, en mi juventud, pues estuve muy triste, muy sola, buscando respuestas en iglesias que no me llenaban. Me mudé sola, vivía sola, independiente. Eh, Me acuerdo que la última Navidad que pasé, la pasé sola porque ni siquiera quise ir con mi mamá a pasar la Navidad. Mi papá me llamó, te voy a recoger, le dije que no, que yo quería estar sola, no sé por qué, el Señor venía trabajando conmigo ya hacían varios años. Estuve experiencia que ahora la recuerdo y sé que era el Señor trabajando conmigo para, para moldearme, para cuando llegara la oportunidad, pues mi corazón no lo rechazara como muchas veces, pues lo hice. Tuve esas compañeras de trabajo y en mi vida empecé a tener miedo, mucho miedo. No sé si era por la misma tristeza. Empecé a ver cosas oscuras. Empecé a tener miedo. Le dije a esas hermanas cristianas que sentía miedo, que cuando dormía sentía miedo, y ellas lo único que me dijeron fue, pues, lee el Salmo 91. Cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos al Señor, pues el Señor lo habla a través de su palabra. Pero cuando no hemos recibido al Señor, leer la Biblia es como leer un libro cualquiera. No lo entendemos, no lo comprendemos. Mucho menos vamos a escuchar la voz de Dios cuando nos habla, porque tenemos un velo en nuestros ojos y no entendemos. En 2 Corintios 5:17 le quiero leer. Dice la palabra, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, también dice, el que está, no lo tengo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. El Señor fue cambiando mi vida y me ha hecho una nueva criatura ahora, pero antes de eso sufrí mucho, mucho, hermana, lloré mucho, al punto que antes de conocer al Señor duré como 3 horas en mi apartamento llorando, sola, llorando, llorando. Le decía Señor, no le decía Señor porque no lo conocía, no sabía, decía Dios, ¿por qué mi vida está tan triste? ¿Por qué mi vida me siento tan sola a pesar que tengo cosas, pero no me hacen feliz? ¿Por qué? Y le preguntaba a Dios, le hablaba a Dios, le argumentaba a Dios. Lloré como 3 horas sin parar. Le dije, Dios, si yo voy a seguir así, mejor llévame de este mundo. Yo no quiero vivir así, triste, amargada. Soy joven. Yo quiero tener una familia. Lo que te pido, Dios, si me va a dejar en este mundo, quiero tener una familia. Quiero tener 3 hijas, como mi mamá tuvo, pero quiero tres hijas para yo quererla, cuidarla y darle ese amor que yo no pude tener, que yo no tuve cuando fue niña. Mi familia no me conoce prácticamente,
porque lo que conocen de mí ha sido artificial por fuera. Nunca conocieron mis sentimientos porque nunca fui de expresar mis sentimientos, de decir lo que me sentía ni lo que me pasaba. Estaba en el lugar, pero era como si yo no estuviera. Mi familia nunca ha conocido mis sentimientos y mucho menos ahora que soy una nueva criatura. El Señor ha cambiado todos mis sentimientos. Y lloré tanto, tanto que les decía, Dios, quiero mi familia, yo quiero una familia, yo quiero un esposo, yo quiero casarme de blanco, nunca me he casado, quiero casarme de blanco, quiero tener mis 3 hijas, quiero un esposo para mí. Y en mi llanto le dije al Señor, y es más, Señor, si para mí es tan difícil planchar ropa, yo acepto hasta que tenga que plancharle, contar de que sea un esposo mío, de mi propiedad, mío sola, no ser amante, no ser novia, no ser nada. Yo quiero un esposo para mí, donde yo pueda, pues, darle como esposa mi amor y mi cariño, y él a mí. Y le pedí eso, y en lo que lloraba, en mi visión, vi un hombre con una camisa azul, una corbata azul, y aquí en su mano, vi su mano y dije, pero este tipo de color de piel, este tipo de pigmentación, eh, no lo conozco, no sé quién es, pero seguí llorando y hablándole al Señor, y me vino, no le vi la cara, no sé quién era, no sé, se me pasó, pero sí le pedí eso al Señor. Yo quiero un esposo, quiero casarme, quiero tener mi familia. Lloré, me quedé dormida, sentí cuando estaba dormida o cuando me quedé echada, sentí unos brazos a mi lado, y me volteé y no había nadie, pero en vez de sentir miedo, sentí el, los brazos de amor. Era algo incomparable lo que pasé en ese momento, porque eran unos brazos que no veía, pero me sentía cobijada con amor. Luego pasó, eso pasó, lo dejé así. eh, Solamente le dije al final, Dios, si tú existes, yo quiero una prueba de que tú existes. Yo quiero saber que tú eres Dios. Yo reté a Dios. Le dije, yo quiero saber que tú eres Dios. Mi mamá cuidaba unos niños, era una nani, y ella le cuidaba una niña a una señora cristiana, eh, y ella fue un día a recoger sus niñas. Esa señora sabía, yo sabía que era cristiana, con mis hermanas nos burlábamos de esa señora, pero un día esa señora me llevó al cuarto, me dijo, tengo que hablar contigo. Me entró a su cuarto, me entró al cuarto donde mi mamá, y esa señora me habló por 1 hora. No sé qué me dijo, no me acuerdo de nada de lo que me dijo, solo fue aproximadamente 1 hora que me aburrió tanto que yo me salí. Le dije, ya, terminamos. Cuando esta señora se iba, esa señora me apuntó así con el dedo y me dijo, a ti, yo te veo en los caminos del Señor. Cuando esa persona me apuntó con el dedo, me apuntó con autoridad del cielo. Era como el mismo Dios que me estaba apuntando, porque cuando ella me dijo a ti, yo me eché para atrás y sentí como algo, una punzada en mi corazón. Y ahí es cuando se cumple la palabra que dice que la palabra penetra y que es más cortante con una espada de doble filo. Cuando esa mujer me dijo eso, yo me asusté, pero al mismo tiempo hice como Sara, me burlé, me reí. Yo le dije, pensando en mi mente, yo, una pecadora caminando los caminos del Señor, me burlé de esa señora, pero ella me lo dijo con autoridad. Eso, ese tipo de personas necesitamos ahora, en estos tiempos, que lo que predican, que lo crean y que lo vivan. Yo creo mucho en la palabra, yo creo mucho, yo vivo la palabra. Cuando se cumple en Juan 8:32 y 36, cuando dice,
que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor me hizo libre, me iba moldeando, me iba dando señas, me iba abriendo caminos que yo no sabía, que no entendía. Tuve un año muy difícil, muchas cosas me pasaron, mucha tristeza, mucho dolor, pero cuando esta persona me dijo a mí así, algo cambió mi vida, algo el Señor hizo entrar a través de su palabra. No me acuerdo qué me habló, no me acuerdo qué me dijo, pero sí le doy gloria a Dios por lo que ella hizo. Una mujer valiente, una mujer que no era perfecta porque conocía su vida, no era perfecta, pero sin embargo Dios la usó para hablarme a mí en ese día. Eh, la gloria es para Dios y la bendigo siempre porque Dios la usó. Mi vida continuó, seguí trabajando, le continuaba diciendo a estas compañeras que seguía sintiendo miedo, al punto que una de ellas me regaló una Biblia y me dijo, lee por las noches el Salmo 91 y di el Padre Nuestro. Claro que yo desde niña pues, me enseñaron a decir el Padre Nuestro. El Señor, pues, no sé, en su misericordia, pues tanto que lo repetía todas las noches, algo hacía trabajar en mi vida. Cada día, pues decía el Padre Nuestro, tenía la Biblia, pero era como si no tener nada. Esa Biblia yo la agarré y la guardé en una gaveta porque tenía un velo, ¿de qué importaba que tuviera una Biblia si no había reconocido a Jesús como Señor y mi Salvador? Y ahí se cumple la palabra en Juan 8:36 cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si yo no leo la palabra, yo no puedo ser libre porque no conozco las promesas, las buenas nuevas ni las bendiciones que tiene la palabra. En todo ese proceso que aconteció en mi vida, conocí a mi esposo. Conocí a mi esposo luego de haberle dicho al Señor que si él existía, que me diera una prueba. Un día fui a un restaurante de comida rápida, se llama Castillo Blanco, en inglés se llama el White House, White Castle, perdón. White Castle en español se llama Castillo Blanco. Ese día no estaba previsto que yo fuera a ese lugar. Mi mamá me llamó que fuera con ella, yo no quería, me llamó, me insistió, no quería ir. Tanto me insistió que fui al final. Fui con ella a ese lugar, estábamos comiendo, al lado de nosotros había un caballero y nos escuchó hablar. Eh, Mi mamá tuvo un problema con un carro y pues ahí el que pues ahora es mi esposo pues trabajaba con abogados y accidentes y le compartió su tarjeta, me dio una tarjeta para mí también y en esa tarjeta pues apuntó su celular, su Viper, todos los números de teléfono de su oficina, de su casa. Y yo le dije, ¿por qué me da tantos números? Le digo, si llamo y tu esposa contesta, me dice, no, soy soltero. Le dije, ok, se fue, nos fuimos, todo pasó. Cuando yo llego a mi casa, no pasaron 2 horas y recibo la llamada de este hombre que me hizo una pregunta muy chistosa, porque veníamos de comer de un lugar y él me estaba llamando para que le diera una receta de comida. Eh, y yo no entendía cómo me va a pedir una receta de comida si acabábamos de comer. Pero Dios usa de la forma que quiere usar. Luego me dijo, ¿puedo hablar contigo? Le dije, no, tengo que salir, vengo a las 6. Me dijo, ¿te puedo llamar? Le dije, pues claro, ¿por qué no? Cuando salí con mi prima, estaba ansiosa, estaba como una chibola enamorada, porque esta persona me iba a llamar. No sé si ustedes han sentido lo que le llaman las mariposas en el estómago, pero
con mi esposo, pues yo sentí algo muy especial, muy bonito, que no lo podía creer y estaba ansiosa de volver a mi casa a esperar esa llamada que iba a ser a las 6. Y cuando yo estaba entrando por mi puerta, a las 5:59 estaba sonando el teléfono de mi casa. Yo entré corriendo, desesperada, a hablar con este chico guapo que me estaba llamando. Empezamos a hablar, mi hija mueve la cabeza. Empezamos a hablar a las 6 de la tarde, como a las 3 de la mañana, este caballero que ustedes conocen me pide que si me quiero casar con él. Tenemos horas de habernos conocido. Me dice que si me quiero casar con él. Yo le digo que no bromee conmigo porque yo no me he casado y si me caso va a ser una vez y para siempre. Y lo quiero hacer de blanco, como toda una reina. Él me dijo que sí, me preguntó qué número de anillo era, cómo me gustaría el vestido. Y yo le dije, ay, ya sí, para que no me moleste, te voy a dar la información. Como a las 5 de la mañana, él hace una llamada conferencia, llama a un amigo, le dice al amigo, te invito a mi boda, encontré la chica con la que me voy a casar. Y él le dice, no esté bromeando, yo acabo de venir de un retiro de 3 días y estaba orando por ti para que Dios te dé una mujer, porque tú me casaste a mí, ahora yo te quiero casar a ti para que tú no estés soltero, como si fuera algo, un castigo. Él dice, tú me casaste a mí, mi esposo es el padrino de esta pareja, como tú me casaste a mí, ahora yo pues estuve en el retiro y estuve orando por ti. Así es que no esté bromeando con esto. Yo le dijo, no, la tengo a ella en la línea y me voy a casar con ella y tú vas a ser el padrino. Y él le dijo, sí, 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 ya déjame dormir. Él no lo creyó, su amigo no lo creyó. Seguimos hablando hasta las 7 de la mañana, de las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana estuvimos hablando, fuimos conociéndonos, fuimos, no destapamos, fuimos muy honestos el uno al otro, al punto que sentíamos que ya no conocíamos de mucho tiempo. Bueno, él al otro día me dijo, no te puedo ver porque tengo que ir a la iglesia, yo soy cristiano. Y yo le dije, oh, sí. Y él me dijo, ¿tú? Yo le dije, bueno, yo no soy nada, porque yo no voy a ninguna iglesia. Siempre he ido a la iglesia por compromiso, no por, por ir. Y él me dice, no te veo hoy, pero te veo el lunes, porque tengo que ver a tu mamá por el asunto del problema del carro. Le digo, ok, quedamos de vernos en un lugar con él para yo no ir a mi casa de mi mamá, pero yo no aparecí, me aparecí en casa de mi mamá y le di la sorpresa, él no sabía que yo estaba ahí. Y empezamos a hablar, él hizo el trabajo que tenía que hacer, nos fuimos a caminar, hablamos. En ese momento nos sentamos y él me dijo, ¿tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Yo me quedé pensando y dije, he pasado tanto, he sufrido tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no darle la oportunidad a Jesús? Todo eso pasó en mi cabeza, pero bien rápido en mi cabeza. Dije, ¿por qué no? No tengo nada que perder. Total, no pierdo nada. Él hizo la oración, yo confesé. Cuando yo iba orando, yo sentía que por mi boca abierta, iba entrando algo que bajó todo mi cuerpo hasta mi estómago. Yo no supe qué era, no sabía entender, me dio ganas de llorar, sentí miedo porque yo sentía algo ignorante, que el techo se me iba a caer encima. Yo tenía miedo, miraba para arriba pensando que el techo se me iba a caer encima, pensando, no sé qué, eran mentiras del diablo. Sentía que el techo me iba a caer encima, quería llorar, él oró, me dijo, ahora hay fiesta en los cielos por una nueva criatura que se arrepintió y pues de ahí me empezó a compartir la palabra y empezamos pues de ahí en adelante, pues nunca más nos separamos, siempre nos hablábamos, salíamos,
Eh, Él fue planeando las cosas de la boda. Yo no lo creía mucho hasta que fueron pasando pues, los días, las semanas. Vi que era de verdad. Se reunió con mi familia, mi mamá, mis hermanas y le contó, le pidió la mano, le dijo que se quería casar conmigo. Yo le conté a mi papá, a mi abuelo, a todo el mundo, primero que había aceptado al Señor y luego que había conocido una persona que me iba a casar. Nadie estuvo de acuerdo ni de una ni de la otra. Todo el mundo estaba en contra de las dos cosas, que yo estaba loca, que este hombre me había convencido, supuestamente que era cristiano, que no lo conocía, no sabía quién era. Yo les dije, pues a mi familia le dije, no tengo nada que perder. A veces uno pasa tanto tiempo con una persona, años de noviazgo, y al final muchas veces ni se llegan a casar, se aburren uno del otro o nunca se llegan a conocer porque cuando se casan se divorcian al poco tiempo. Muchas personas, el pretexto que tienen para casarse dicen que es un papel y que eso no, que cuando se casan se divorcian, que es mejor no casarse. Es mentira del diablo. Pero yo no lo creí, contra viento y marea fui y le dije pues a Roberto, le dije, pues si tenemos que casarnos tú y yo solos, pues lo hacemos. Sus hijos no apoyaron, sus hijos son como mis hijos, sus hijos no apoyaron, siempre estuvieron ahí, siempre fue el apoyo más grande que pude tener de sus hijos. Al final mi mamá accedió, mi familia también. Me casé como una princesa. Mi esposo pues pagó todo como buen caballero, pero lo más importante es que recibí al Señor. De ahí en adelante mi vida cambió. El cielo ya lo veía más azul. Ya dentro de mi corazón sentí algo que estaba tan lleno que sobrepasaba eh, mi corazón a todo el mundo y le quería decir que yo era cristiana. Le dije en mi trabajo a mis compañeras, acepté al Señor, me abrazaron, se contentaron, la invité a la boda, le invité a mi compañera, incluso invité a mi jefe, que era un judío. Los judíos pues no visitan las iglesias cristianas ni católicas, pero el Señor me había puesto en gracia a mí con mi jefe, que era un judío, que llevó hasta a su esposa. En mi trabajo nadie lo podía creer porque él nunca llevaba a su esposa a ningún lugar y sin embargo a mi boda fue algo muy bonito. El Señor fue moldeándome, pero al mismo tiempo tuve la prueba que mi familia pues empezaron a rechazarme, mi familia pues ya no entendían, ya pues ya se burlaban de mí, de mi forma de actuar, de vestir, de decir a muchas cosas que no. Vinieron las pruebas y lloré mucho por la incomprensión de mi familia. Pensé que me iban a apoyar, pero no lo hicieron. Y me agarré del Salmo 27:10. El Salmo 27:10, para los que no lo conocen o no se acuerdan, dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. El Señor me recogió cuando a mí me abandonaron en mi momento de mi crecimiento espiritual. Pero la palabra dice en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Y yo tuve que volverme una guerrera, una luchadora conmigo misma, para no volver atrás. Yo misma confesaba, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vinieron las pruebas, vinieron las dificultades, vinieron todo tipo de burla, pero yo le dije al Señor, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Me volví una guerrera, me empecé a orar sola cuando mi esposo se iba a trabajar, empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a buscar del Señor, empecé yo misma
a enseñarme, a adiestrarme. Hice mi propio seminario, yo misma me evangelizaba, yo misma me predicaba, yo misma me preguntaba, yo misma con la ayuda de Dios fui aprendiendo a leer la Biblia, porque no podía leer la Biblia. Cuando leía la Biblia era tanto mi miedo que tartamudeaba cuando leía la Biblia. Para mí le tenía miedo, pero el Señor me dio una valentía que empecé a leer la Biblia, a buscar y me gozaba. Y le decía a mi esposo, mira lo que aprendí, mira lo que dice la Biblia. Ya él lo sabía porque él tiene muchos más años más que yo en el Señor, pero yo estaba en ese primer amor, ponía alabanzas, ayunaba, quería hacer todos los ayunos del mundo, de Daniel, el ayuno de Moisés, el ayuno de todos los ayunos. Yo lo quería hacer para que el Señor me libertara, para que el Señor no me dejara volver atrás, para que el Señor me diera fuerzas para seguir adelante, al punto que pues ya empecé, tuve mis hijas, mi esposo y yo solos trabajando, cuidando a nuestras hijas. Me quedé con mis hijas cuidando, tomamos la decisión de que yo iba a cuidar mis hijas mientras mi esposo trabajaba. Es un tiempo que no me arrepiento de haberlo hecho, de haber cuidado a mis hijas, de haberla instruido en la palabra, eh, como dice, como dice el versículo bíblico, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Instruí mis hijas porque yo quería y siempre he querido que mis hijas siempre aprendan a depender de Dios como yo lo he hecho. Perdón, que mi vida, que lo que yo leo, que lo que yo predico, eso mismo vivo. No lo digo de la boca para afuera, sino he hecho a Jesús un estilo de vida en mi vida, en mi familia. Yo camino con Cristo, yo duermo con Cristo, yo me levanto con Cristo, porque Él me ha dado todo, me ha cuidado, me ha protegido. Cuando todo el mundo me dejó, pues Jesús estuvo ahí conmigo, me concedió lo que yo le pedí. Así que hermanas, tengan cuidado con lo que pedimos. Yo le pedí pues al Señor un hombre para yo plancharle y ahora sí tengo que planchar muchas camisas cuando hay que plancharla, cuando hay que predicar, pues eh, le plancho, ¿no? Pero un día mirando yo a mi esposo, tenía una camisa azul y una corbata azul, así como el Señor me lo mostró, así lo vi en la misma visión que el Señor me mostró y lo miré su mano, miré su corbata, miré su camisa y le dije, ¿sabes qué? El Señor, antes de conocerte, eh, tuve una visión. En ese tiempo no sabía que se llamaba visión, pero tuve una visión y te vi, no te vi la cara, solamente te vi tu mano, tu camisa, tu corbata y ahora se está hecho realidad. El Señor cumple su promesa, el Señor cumple su propósito y por eso mi tema se llama Mi vida tiene un propósito, porque cuando me convertí al Señor, decía Señor, ok, te conozco, mi esposo tiene un ministerio, estamos trabajando, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más? Mi esposo, pues con mis hijas han ido a los hospitales, han orado con niños por cánceres. Mi esposo ha ido, ha orado, pues en funerales, pues yo he ido a las casas, he orado con hermanas, he predicado en hospitales, he predicado en cita médica, he predicado en la calle, he dado tratados, me lo han tirado en el piso, un día muy contenta, emocionada, tenía un paquete de tratados, empecé a darlo pues, en la esquina de mi casa, la gente lo cogía, otros lo cogían y lo tiraban en el piso. Para mí fue algo muy doloroso porque decía, ¿cómo pueden rechazar a Jesús, el que llena el vacío de tu corazón, al que te saca toda tristeza, al que te saca todo dolor? ¿Cómo pueden rechazarlo? Yo quería hacerle entender a la gente que no lo rechacen como hago con mi familia. Yo quisiera que entrarle a Jesús en su corazón con mis manos. Yo quisiera que no lo rechacen. Yo quisiera que ellos me entendieran, me comprendieran y que sintieran
lo que yo siento, que es ese amor por Cristo, ese agradecimiento que yo le tengo. Por eso yo predico, porque yo le decía, Señor, ¿qué más puedo hacer para ti? ¿Qué más puedo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo cuido a mis hijas, yo estoy trabajando un poco con el ministerio, pero yo quería hacer algo más. Y el Señor pues puso el grupo de mujeres de fe y valor, que antes le llamaba mujeres virtuosas, y pues le cambiamos el tema a mujeres de fe y valor, porque he conocido muchas mujeres de fe y valor, mujeres que luchan cada día, que trabajan, que se esfuerzan, que su fe no ha desmayado, que siguen luchando, que siguen predicando, no importa la adversidad, no importa que tengan contravientos y mareas, que el esposo no siga a Cristo, ellas siguen a Cristo, que los hijos están por más camino, ellas siguen a Cristo. Y yo he aprendido de mucho testimonio. En el tiempo que estuve en casa cuidando a mis hijos, lo que hacía era ver testimonios, escuchar testimonios, y eso engrandeció mi fe, el ver que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Hay un testimonio que me impactó mucho, que es de un misionero que fue a la India. Este misionero lo mandaron a la India, y en el lugar donde lo mandaron no se usaba zapatos. Este misionero no tenía que caminar sin zapatos, porque en ese lugar no se permitían los zapatos. Este misionero se cansó, no quiso andar sin zapatos en la India, pero tampoco quiso predicar ni evangelizar a nadie. Mandaron a otro misionero al mismo lugar donde no se usaban los zapatos, un hombre de fe, un hombre de oración. ¿Qué pasó con este hombre? Un misionero también, que él no miró el problema, él miró la solución. Empezó a hacer zapatos, empezó a hacer zapatos, puso una fábrica de zapatos, y las personas del lugar empezaron a usar zapatos. No solamente empezaron a usar zapatos, sino que les dio trabajo a las mismas personas del pueblo, empezó a darle trabajo en su compañía de zapatos. Y al mismo tiempo, entonces ahí le tenía el chance de predicarle a sus empleados, porque estaban en su, en su tienda, eh, y él le predicaba porque estaban ahí, tenían que escucharlo. Así ganó muchos indios para Cristo, indios de la India. Le predicó a muchos a través de esta oportunidad que tuvo, que mientras otro misionero lo vio como un obstáculo, este misionero en el mismo lugar, con la misma gente, lo vio como una bendición, lo usó como instrumento para predicar el evangelio, y todo ese pueblo conoció de Cristo, conoció a un Cristo vivo, porque a través de las finanzas ellos fueron prosperados, sus familias fueron prosperadas, y reconocieron que su Buda, ni otro santo, ni incluso a la vaca que ellos adoran, tenía poder como lo tenía el Jesús que este misionero predicaba. Eso me impactó mucho, y de ahí en adelante he visto las situaciones no como obstáculos, sino como instrumento que Dios puede usar para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. Ahora en esta pandemia que no podemos salir, pues tenemos el privilegio y la bendición de predicar a través de Zoom y de WhatsApp. Por eso hoy yo doy mi testimonio de que Dios cambió mi vida, de que Dios me hizo una nueva criatura, que no importa las cosas que yo pasé desde niña, en mi adolescencia, lo que pasé, toda tristeza, todo dolor, todo llanto, que solamente el Señor conoce mis lágrimas, pero ahora me puedo regocijar porque el Señor me hizo libre, porque el Señor me hizo una nueva criatura, porque el Señor me perdonó y me cambió. Y si algún hermano o hermana que está escuchando, porque a veces vamos a las iglesias, pero dentro de nuestro corazón hay algún rencor,
por el padre, por la madre, por el tío. Tenemos alguna tristeza oculta que aunque estemos en la iglesia alabando a Dios, no hemos entregado al Señor. Despójese de ese dolor, saque esa tristeza, llévela delante del Señor, porque la palabra lo dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre, y esa verdad es Cristo Jesús. Es el único que nos puede hacer libre, no importa cómo usted le llame, no importa lo que usted haya pasado, no importa, no cargue más, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros vamos a hablar de libertad, tenemos que hablar una verdad, y tenemos que ser libres primero nosotros para poder llevar esa libertad a otros, que esa libertad es Jesús. Yo no puedo hablar de libertad, yo no puedo hablar de amor si eso yo no lo vivo o yo lo practico, solamente lo digo de la boca para afuera. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo no viene, como he escuchado en algunas iglesias que he ido, que dicen: quítense del medio, abran la puerta, que por ahí viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, porque la palabra lo dice, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es porque vive dentro de nosotros. Él no está afuera esperando que usted abra la puerta y si la cerró, se quedó afuera el Espíritu Santo. No, cuando conocemos a Jesús, Él nos redarguye, nos deja saber lo que estamos haciendo mal o bien. Que hay personas que no lo escuchan, pues es otra cosa, pero el Espíritu Santo siempre nos redarguye y vive dentro de nosotros. No viene por un camino entrando y si cerraron la puerta se quedó afuera. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Le doy toda la gloria, le doy toda la honra a Él, porque me perdonó, porque me cambió, porque me hizo una nueva criatura. Tengo una linda familia, tengo mi esposo como lo pedí, tengo mis hijas como la pedí. Pedí 3 hijas y el Señor me las dio. Me dio pues un hombre para planchar, también me lo dio. ¿Y qué más le puedo decir? Estoy bendecida porque tengo vida, porque tengo salud. No soy perfecta, pero trato de vivir lo que leo, lo que predico, trato de vivirlo hasta que Cristo venga. Quiero ser un instrumento para que el Señor me use como usó a esta persona que me habló, que me predicó, o a tantas personas que me predicaron y nunca lo escuché, pero esa palabra, esa semilla quedó sembrada en mí. Si hay alguna persona, pues, que sienta lo que, lo que acabo yo de decir, de ese vacío, no es solamente sin conocer a Cristo. Hay personas que conociendo a Cristo sienten un vacío, sienten tristeza, sienten dolor, y es momento de empezar de nuevo, de decir: Señor, no quiero cargar con esto, porque dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. No sigamos jugando ni viviendo como los religiosos, que vamos a la iglesia, estamos en grupos aquí y allá, pero no estamos siendo edificados nosotros mismos. Tenemos que leer la palabra y vivir la palabra, no solamente ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Yo les digo, pónganlo en práctica y verán que los cambios van a ser muy, muy, muy grandes. Hemos pasado momentos difíciles, pero hemos pasado momentos de victorias grandes, porque al Dios que le servimos es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros de sanidad, de liberación. Para Dios nada es imposible, siempre y cuando lo creamos, siempre y cuando pongamos nuestra fe en Él. Es lo único que le puedo decir. Así que, hermanos, para mí ha sido un privilegio poder contar una parte de mi testimonio, porque no es todo. Mi vida pues tiene muchas cosas más, tengo muchos años y todo esto hay que resumirlo para no hacerlo tan largo. Espero que este testimonio haya sido de bendición, o sea de bendición para aquellos que lo escuchen, y la gloria y la honra sea para Él.
Yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Déjenme orar, Padre Santo y Padre bueno. Yo te doy toda gloria y toda honra a ti, Señor. He hablado, Señor, lo que ha puesto, Señor, en mi boca. Señor, he tratado de hacerlo lo más corto posible y lo más sencillo posible, Señor. Ha sido desde mi fondo de mi corazón que he contado, Señor, lo que tú has hecho en mi vida. Te doy toda gloria y honra a ti, Señor, por haberme, Señor, perdonado, por haber tenido misericordia de mí, por haber sacado esa tristeza en mi corazón, Señor, por haberme llenado, Señor, de tu amor, Señor, para darle amor a mis hijas, a mi familia, Señor, para dar amor, Señor, aún a las personas que no conozco. Señor, tú conoces, Señor, mi corazón, sabes cuán sincera soy delante de ti, Señor. Padre, porque de nada sirve, Señor, que yo gane el mundo, Señor, si mi alma se pierde, Señor. Ayúdame, Señor, cada día a ser instrumento tuyo. Úsame, Señor, para la gloria y la honra tuya, porque toda gloria y honra es para ti, porque fuiste tú el que moriste en la cruz del Calvario por mí y por cada hombre y cada mujer que está escuchando ahora, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de compartir tu palabra. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, por los hermanos que aún no conozco, Padre, que oran por nosotros, por el ministerio, Señor. Gracias por habernos, Señor, abierto puertas, Señor, donde hemos ido, eres tú que nos has bendecido. Toda gloria y toda honra sea para ti, mi Jesús. Toda gloria y toda honra sea para ti, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, pastor.